El pasaje de hoy es Génesis 4, versículos 3 al 7. Leamos juntos. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Amén. Hoy es la cuarta sesión de nuestro retiro espiritual, y compartiremos la gracia bajo el título El objeto. En realidad, no decidí este tema pensando que debía ir en esta dirección al preparar el retiro espiritual. Siendo profesor de formación y con una personalidad que tiende a dar conferencias, me esforcé mucho por evitar este tipo de temas. Sin embargo, mientras oraba por el retiro, Dios me conmovió fuertemente con este tema relacionado con la adoración. De hecho, de antemano solo había pensado en el tema de ayer. Con los temas del comparativo y el superlativo, y la forma en que Dios me ha guiado hasta ahora, siento como si Dios me dijera: «Ah, querías que hablara de esto». Como predicador, soy yo quien está recibiendo la gracia al compartir este mensaje. Cuando decidí el tema de este retiro espiritual y pregunté: «Dios, ¿cómo me guiarás?», todo parecía borroso y poco claro, pero mi corazón estaba dispuesto a obedecer y seguir. Sin embargo, a medida que Dios me ha permitido predicar desde el primer día hasta el cuarto, he llegado a la convicción de que, esto era lo que querías que dijera. No se transmiten los pensamientos o el corazón del predicador, sino que a través del predicador se transmiten los pensamientos y el corazón de Dios. Por eso, es importante que quien predica la palabra de Dios siempre se preocupe por cómo transmitir los pensamientos de Dios sin añadir ni quitar nada, y se ofrezca a sí mismo en pureza. En este sentido, tengo el deseo de escribir un nuevo método o teoría de la predicación, pero hoy, a través de este mensaje, con un título que los pastores raramente usan como El objeto, espero que podamos compartir la gracia que Él nos da en este día. Esta es una historia que todos conocemos bien. Después de que Adán y Eva fueran expulsados del paraíso, tuvieron 2 hijos. El nombre del primer hijo era Caín, y el del segundo, Abel. Tuvieron ocupaciones diferentes y adoraron a Dios con lo que habían cultivado y criado. Por alguna razón que no entendemos bien, Dios aceptó la adoración de uno y no la del otro. Al meditar en el pasaje de hoy, nos sentimos un poco impactados, porque al leer el pasaje de hoy, surge la pregunta de si Dios puede aceptar la adoración de una persona y no la de otra. Aunque nos reunimos en un mismo lugar para adorar, la idea de que Él pueda aceptar la adoración de algunos y no la de otros puede ser un gran shock para nosotros. Con la pregunta de si Dios acepta la adoración de unos y rechaza la de otros, y la pregunta obvia pero no resuelta de por qué aceptó el sacrificio de Abel y no el de Caín, adentrémonos en el pasaje de hoy. En primer lugar, podemos suponer lo siguiente. Es posible que hayan escuchado en varios sermones que Dios aceptó el sacrificio de Abel y no el de Caín, porque el sacrificio de un animal es mejor que el de una planta. Quienes apoyan esta postura lo hacen porque en la ley está claramente registrado que se prefiere el sacrificio con derramamiento de sangre. En Hebreos 9:22, que interpreta esta ley, está escrito así. Leamos juntos. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amén. No solo la ley, sino también el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, afirma categóricamente que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sin embargo, no es fácil estar de acuerdo con esta postura. Porque en la época en que vivían Caín y Abel, aún no habían recibido la ley. La ley es algo que Dios da, al menos en Éxodo 19 y 20. Por lo que juzgar algo con la ley, estando apenas en Génesis 4, es como hacer que alguien juegue un partido, sin haberle explicado las reglas. Dios aún no había enseñado a adorar de una manera u otra. Además, dentro de la misma ley,
ya existe un método de sacrificio con granos. Si observan Levítico 2, verán que el método llamado oblación, o minja, es precisamente eso. Leamos juntos Levítico 2, versículos 14 y 15. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias, y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso. Es ofrenda. Amén. La palabra para esta ofrenda es miña, en hebreo. Y sorprendentemente, esta palabra miña, la ofrenda de grano, aparece en nuestro pasaje de hoy. En Génesis 4:3, en la escena en que Caín ofrece su sacrificio, aparece precisamente esa miña. Leamos juntos el versículo 4:3. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Amén. Cuando dice, trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, esa palabra, ofrenda, es la misma minja, que en la ley se traduce como oblación. Por lo tanto, no es fácil juzgar que adoró de una manera contraria a la ley o de una manera menos importante. Aunque el sacrificio de un animal parece superior, es un poco forzado decir que es necesariamente mejor que el sacrificio de una planta. Entonces, pasemos a la segunda suposición. Es la idea de que podría haber una diferencia cualitativa en la ofrenda. De hecho, parece haber una pista de esto en el pasaje de hoy. El versículo 4:3 que acabamos de leer, la ofrenda de Caín. La Biblia registra, y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Es común y corriente, nada especial. Los eruditos suponen que esto, la normalidad, podría haber sido el problema. La opinión es que Dios no lo aceptó porque simplemente ofreció una parte del fruto de la tierra, porque lo que trajo como ofrenda era demasiado común. Esta suposición se vuelve más clara cuando vemos la ofrenda de Abel. Leamos juntos la primera parte del versículo 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Amén. Mientras que Caín simplemente ofreció una parte del fruto de la tierra de manera ordinaria, a la ofrenda de Abel se le atribuye un significado muy especial. Primogénitos, y lo más gordo de ellas, es decir, ofreció a Dios una ofrenda con el significado especial de ser la primera. Por eso, se supone que quizás Dios aceptó el sacrificio de Abel, y no el de Caín. Sin embargo, aunque esta suposición es bastante plausible, y tiene fundamento para inferirse del texto, surge la duda de si se puede decir tan fácilmente que la ofrenda de Caín tenía un defecto tan grave como para ser rechazada. Debemos reflexionar si el hecho de que Caín ofreciera simplemente del fruto de la tierra significa necesariamente que era una ofrenda defectuosa. Hasta aquí, la primera y la segunda suposición se centraron en la ofrenda. Se trataba de si la ofrenda era un animal o no, o si se le atribuía un significado especial como el de los primogénitos. Ahora, a partir de la tercera suposición, las cosas pueden cambiar. La diferencia entre Abel y Caín es una diferencia de fe. En realidad, esta interpretación no proviene del texto de Génesis, sino del texto de Hebreos que interpreta Génesis. Leamos juntos, Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Amén. El autor de Hebreos señala que la razón por la que Abel ofreció un sacrificio más excelente que Caín fue la fe. Abel se acercó a Dios con fe, y por eso Dios aceptó su sacrificio. Aunque esta es una interpretación bíblica, nos hace preguntarnos si no podríamos encontrar evidencia de ello también en el pasaje de hoy. Volvamos una vez más al pasaje de hoy. Y centrándonos en qué aceptó Dios, el tema de este mensaje, el objeto, examinemos de nuevo el pasaje. Génesis 4, versículos 4 al 5. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Amén. En estos versículos 4 y 5 podemos ver el objeto, es decir, qué aceptó Dios y qué no aceptó.
En la adoración, este objeto es extremadamente importante. Ante la pregunta de qué aceptó Dios, si leemos la segunda parte del versículo 4, vemos que Dios no solo aceptó su ofrenda. Hay una palabra más añadida antes. Está claramente registrado que Dios no solo aceptó la ofrenda de Abel, sino que aceptó a Abel y a su ofrenda. Y en la primera parte del versículo 5, la Biblia registra claramente que no solo no aceptó la ofrenda de Caín, sino que no aceptó a Caín y a la ofrenda suya. El objeto que conocemos es un poco diferente del objeto registrado en la Biblia. Hasta ahora, al meditar en este pasaje, pensábamos que él había aceptado su ofrenda. Pero el pasaje de hoy registra claramente que Dios también acepta a la persona que ofrece la ofrenda. Dios no solo acepta la ofrenda. El pasaje de hoy nos enseña, a través de su objeto, que Dios no solo acepta la ofrenda objetiva, ya sea una donación, bienes materiales, un canto, una alabanza, un esfuerzo o un trabajo. Dios también acepta a la persona que ofreció esa ofrenda. Para decirlo con más fuerza, Dios acepta a la persona que ofreció la ofrenda. A través de la ofrenda, nos ofrecemos a nosotros mismos. A través de la alabanza, nos ofrecemos a nosotros mismos. A través del servicio, nos ofrecemos a nosotros mismos. No ofrecemos simplemente una parte objetiva de nuestro tiempo o de nuestros bienes. Lo que ofrecemos ante Dios, somos nosotros mismos. En esta historia, donde una adoración fue aceptada y otra no, descubrimos claramente qué debemos ofrecer a Dios y qué es lo que Dios recibe. Ayer, en este mismo lugar, examinamos la razón por la que la adoración fue comparada. Vimos la trágica historia en la que la adoración se convirtió en objeto de comparación con el dicho, obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Por qué se comparó la adoración? Porque era una adoración sin el adorador. Porque solo se intentaba ofrecer algo, pero no se contenía a sí mismo en esa ofrenda. Dios creó la triste historia de hacer de la adoración un objeto de comparación. Como pregunté ayer, ¿hay una buena adoración o un buen adorador? Dije que no se trata de una buena adoración, sino de un buen adorador. Lo que Dios ve no es la adoración, sino al adorador. Dios no desea simplemente una adoración con buen sonido y buen ambiente. Si fuera así, la mejor adoración sería una interpretación de la Filarmónica de Berlín o una orquesta, con personas especiales proyectando videos. Pero no es así. Dios se deleita y acepta con agrado la alabanza, la oración y la adoración de los niños pequeños del ministerio de preescolar. Aunque no estén afinados, Dios se complace en recibir la alabanza que ofrecemos con todo nuestro corazón, y no recibe la adoración en sí misma, sino a la persona que adora y su corazón. Por lo tanto, también en el pasaje de hoy, la cuestión de qué adoración aceptó Dios no está relacionada con la ofrenda en sí, sino con la persona que la ofreció. Dios recibe a la persona que ofrece la ofrenda. Creemos que Él nos recibe a nosotros, que lo adoramos. Desde esta perspectiva, los libros proféticos se leen de manera diferente. En Isaías 1, versículos 12 y 13, se habla de ofrendas vanas. ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí, para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Amén. Isaías comienza su profecía transmitiendo las palabras de Dios que dicen, no vengáis más ante mí. A pesar de lo importante que es la adoración en el templo, transmite el corazón de Dios diciendo que preferiría que no vinieran, porque dice que solo pisotean sus atrios. Las ofrendas de aquellos cuyos cuerpos están en el templo pero sus corazones están en otro lugar, de aquellos cuyos corazones no están ante Dios, son vana ofrenda. Y esta adoración es una adoración vana, una adoración vacía y sin valor. El mismo Dios que no aceptó la adoración de Caín pero sí la de Abel, aparece de la misma manera no solo en Génesis 4, sino también en Isaías 1. También es lo mismo en Malaquías. Leamos juntos Malaquías 1:10. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Amén.
El Señor que construyó ese templo y se regocijó en él, ahora dice que ya no le produce alegría. Dice que desearía que alguien entre ustedes cerrara las puertas del templo para que nadie más viniera a él. ¿Qué salió mal? El objeto de lo que se estaba ofreciendo a Dios estaba equivocado. En Malaquías 1:10, él dice claramente: yo no tengo complacencia en vosotros. Y como no se complace en ustedes, también dice: ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Vemos al mismo Dios que no aceptó el sacrificio de Caín, también en el libro de Malaquías. Dios puede hacer lo mismo en este mismo momento. ¿Por qué dice que no aceptará las ofrendas que traéis? Porque no se complace en vosotros. Si Dios no se complace en las personas, tampoco acepta las ofrendas que traen. Aquí el objeto es importante. Lo que Dios no acepta, lo que no le agrada, no es la ofrenda en sí, sino la persona que la ofreció. Espero que podamos reflexionar sobre nuestro lugar de adoración con esta pregunta: ¿nos aceptará Dios o no? ¿Qué recibe Dios? ¿Qué le estamos ofreciendo a Dios? No estamos tratando de ganar el favor de Dios solo con ofrendas objetivas, de las que nosotros mismos estamos ausentes. Tal ofrenda no es una ofrenda, sino un soborno. Puede ser una ofrenda equivocada, sin corazón o con un corazón malvado de fondo. Espero que este sea un tiempo para reflexionar sobre lo que hemos estado ofreciendo a Dios. Sin embargo, en la Biblia hay un lugar donde la ofrenda y uno mismo se vuelven uno. Es el pasaje de Romanos 12:1 que examinamos el segundo día del retiro. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Desde Génesis hasta ahora, Dios nunca ha separado la ofrenda de la persona que la ofrece. En Romanos 12, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes diciendo que sus cuerpos deben ser la ofrenda, que deben ofrecer sus cuerpos a Dios, identificando así la ofrenda con el cuerpo. Este es el culto racional. El culto racional es ofrecernos a nosotros mismos. Es ofrecer nuestra vida. Que todos ustedes, queridos santos, vivan ofreciéndose a sí mismos como ofrenda. Los bendigo en el nombre del Señor. Cantemos juntos. Meditando en la letra de Soy un adorador, cantemos con la confesión de que no separaremos la ofrenda de nosotros mismos, de que nosotros seremos la ofrenda. Soy un adorador que adora a Dios. Donde quiera que esté, adoro a Dios. Mi alma anhela la santa gracia, mi corazón anhela al Dios perfecto. Aquí, y ahora mismo, adoro a Dios. Soy un adorador que adora a Dios. Donde quiera que esté, adoro a Dios. Mi alma anhela la santa gracia, mi corazón anhela al Dios perfecto. Aquí y ahora mismo, adoro a Dios. Dios, quiero ser un adorador. No solo una persona que presenta ofrendas, sino que viviré una vida que se ofrece a sí misma. Un sacrificio como el de Abel, donde me ofrezco a mí mismo, no un sacrificio repugnante como el que los profetas señalaron, sino una vida de culto racional, donde me ofrezco a mí mismo, mi vida, mi corazón y todo lo que soy. Con este anhelo, clamemos una vez en voz alta el nombre del Señor y oremos. Señor, gracias. Gracias por permitirnos reflexionar sobre lo que te estamos ofreciendo. Aceptaste a Abel y su ofrenda, pero no aceptaste a Caín y la suya. No era solo la ofrenda, allí estaba la persona que la ofrecía. ¿Cómo es nuestra adoración ahora? Gracias por hacernos comprender esta mañana el corazón de Dios que se enfoca en la persona que adora. Ayúdanos a ser adoradores que no solo ofrecen ofrendas, tiempo y esfuerzo, sino que se ofrecen a sí mismos. Que toda la adoración que ofrecemos con nuestras vidas sea un culto racional, presentando nuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo. En esta mañana, al volver a la adoración, que al examinar lo que estamos ofreciendo, nuestra adoración sea restaurada y los altares derribados sean reconstruidos. Permítenos ver si estamos dudando ante ti, y guíanos para que todos podamos vivir una vida de adoradores, ofreciendo completamente nuestro cuerpo y alma a Dios. Oramos fervientemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habita en nosotros y que nos ha hecho adoradores al darlo todo por nosotros. Amén.